Hermanos, hace muchas semanas, en la primera parte de esta serie, hablamos sobre el principio del plan de redención de Dios. Como el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, y como desde ese mismo momento, Dios prometió una solución para la humanidad. Hoy, en esta segunda lección, vamos a ver cómo ese plan se desarrolló a través del Antiguo Testamento con las profecías mesiánicas y cómo se cumplió con la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Veremos cómo Jesús no vino por accidente ni casualidad, sino que fue anunciado y esperado desde siglos antes. Finalmente, llegaremos al corazón a sus enseñanzas, el Sermón del Monte. Desde el principio, Dios anunció que va a enviar a alguien que vencería al pecado. En Génesis 3, versículo 15, Dios dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú lo herirás el talón». Este fue el primer anuncio de un redentor. A lo largo del Antiguo Testamento, esta promesa se fue desarrollando con mayor claridad. Uno de los profetas que más habló sobre el Mesías fue Isaías. Por ejemplo, en Isaías 7, versículo 14, leemos: «Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel». Y Isaías 9, versículo 6, dice: «Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Estas profecías mostraban que el Mesías no sería un hombre común. Nacería de manera milagrosa y tendría títulos divinos. Esto nos enseña que el plan de redención no era simplemente político o terrenal, sino espiritual y eterno. Isaías también describió al Mesías como un siervo que va a sufrir por nosotros. Según Isaías 53, versículo 5, «Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo. Preció de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados». Este pasaje describe con claridad lo que Jesús hizo en la cruz. Aunque él aún no había venido, Isaías hablaba con tal precisión que es imposible no ver a Jesús en este texto. El sufrimiento de Cristo fue parte del plan de Dios desde el principio. Incluso el lugar de nacimiento del Mesías fue profetizado en Miqueas. En Miqueas 5, versículo 2, el profeta nos dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos». Belén era una ciudad pequeña, insignificante a los ojos del mundo, pero fue elegida por Dios para cumplir su propósito eterno. Esto nos enseña que Dios usa lo humilde para cumplir su voluntad. Cuando Jesús nació, vivió y comenzó su ministerio, todo lo que había sido profetizado comenzó a cumplirse. Mateo 1, versículos 22 y 23,
Nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Jesús nació de la Virgen María, como Isaías había dicho. Él no fue simplemente un maestro sabio, sino Dios hecho carne. Otra profecía se cumplió con Juan el Bautista. En Malaquías 3, versículo 1, Dios dijo, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Y Mateo 3, versículos 1 a 3, nos dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Él predicaba el arrepentimiento y así abrió el camino para Jesús. Cuando Jesús fue bautizado y comenzó a enseñar, lo hizo con autoridad y claridad. En Lucas 4, versículos 17 a 21, Jesús leyó una profecía de Isaías en la sinagoga. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él declaró que él era el cumplimiento de las profecías. En las palabras de Jesús. Su enseñanza, sus milagros y su amor mostraban que el reino de Dios ya estaba acercándose. Uno de los momentos más importantes en el ministerio de Jesús fue el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 5 al 7. En este sermón Jesús enseñó cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios. Jesús comienza con palabras que parecen contradecir la lógica humana. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Estas palabras no hablan de poder humano, ni de gloria terrenal. Hablan de un corazón transformado, dependiente de Dios. Nos muestran que el reino de Dios es espiritual, no político. Y también nos enseñan que los verdaderos ciudadanos del reino son aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 20, ¿por qué
les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Esto fue revolucionario. Los fariseos eran considerados los más religiosos, pero Jesús enseñó que el corazón es lo que Dios mira. No basta con cumplir reglas externas. Dios quiere una transformación interior. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En Mateo 5, versículo 17, leemos, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús mostró el verdadero sentido de los mandamientos. No solo evitar matar, sino también rechazar el odio. No solo evitar el adulterio, sino también el deseo impuro. Él nos llamó a una vida santa desde el corazón. Uno de los mensajes más difíciles y más poderosos del Sermón del Monte es en Mateo 5, versículo 44. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este mandamiento muestra que el reino de Dios es completamente diferente al mundo. Solo una persona transformada por Dios puede amar de esta manera. Jesús termina el sermón con una advertencia en Mateo 7, versículo 24 a 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. No basta con huir, hay que obedecer. La salvación requiere fe, arrepentimiento, obediencia y fidelidad. Hermanos, hasta aquí, visto cómo Dios anunció su plan, cómo lo preparó a través de los profetas y cómo Jesús vino a cumplirlo. Pero el plan no terminó allí. En la tercera parte de nuestra serie, veremos la pasión de Cristo, su sacrificio en la cruz, su resurrección gloriosa y cómo este plan culmina en nuestra resurrección final. Si tú estás escuchando hoy y aún no has obedecido el Evangelio, hoy es el día para hacerlo. Jesús vino a cumplir el plan de redención y ese plan está disponible para ti. La Biblia enseña que para ser salvo uno debe oír el Evangelio, creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de los pecados y vivir fielmente hasta el fin. ¿Estás listo para construir tu vida sobre la roca que es Cristo? Si necesitas estudiar más, orar o ser bautizado, hoy es el momento. Dios te está llamando. El plan de redención fue hecho para ti. Entonces, si tienes preguntas sobre tu propia salvación, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.